Estamos de regreso en Señal Informativa. Te recordamos que con nosotros tú haces noticias y que te invitamos a participar con tus opiniones a través de nuestras cuentas en redes sociales, en Facebook Señal Informativa, en Twitter @SeInformativa con el hashtag tú haces noticia. Y vamos a la línea telefónica, ya está en la misma el doctor Roberto Castelán con su colaboración de este lunes. Muy buenos días, doctor, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días, el gusto es mío. Muy buenos días y un muy buen inicio de semana a todos los jovencitos, los niños que ahora inician clases, que les va a tocar también una parte del eclipse. Ojalá tengan un muy buen inicio de semana. Pues en estos últimos días se ha estado tocando el tema del proyecto Arte Urbano planteado por el Ayuntamiento de Guadalajara, que consiste en la instalación de 10 esculturas de diversos artistas tapatíos por varios puntos de la ciudad. Este proyecto, como lo hemos dicho también en este mismo espacio, pues ha sido criticado por su falta de solidez como proyecto urbano y como proyecto artístico. Inclusive desde mi punto de vista es una idea que, de ser una muy buena idea, se planteó de una manera equivocada y desde mi punto de vista, insisto, los resultados no son los que se esperarían de un proyecto de esta naturaleza. Sin embargo, en estos últimos días salió también a hablar del mismo, pero con otro esquema, desde otro punto de vista, un personaje, un muy oscuro personaje en la vida política de Jalisco, como es el ahora cardenal emérito Juan Sandoval. Cardenal emérito, con palabras casi altisonantes, o más bien altisonantes, se refiere al proyecto como un agravio para los católicos de Guadalajara, etcétera, sobre todo refiriéndose a la escultura Sincretismo, una escultura ubicada en Federalismo que representa, pues como su nombre lo indica, la fusión de dos divinidades de diferentes mundos o diferentes cosmovisiones de civilizaciones distintas, ¿no? Bueno, frente a ello, el cardenal hace un ataque directo al presidente municipal de Guadalajara y, digámoslo así, se mete directamente a este tema. Yo creo que el cardenal de emérito, por supuesto que no le interesa para nada el arte. Creo que es una de sus el arte para él está muy distante de su mundo, y no le interesan tampoco las representaciones de este arte. Sin embargo, creo que aprovechó una coyuntura que presenta este proyecto de arte urbano para hacerse visible él y para hacer visible a la Iglesia Católica también, visibles públicamente, porque visibles siempre han estado dentro del esquema de gobierno de una ciudad como Guadalajara y un estado como Jalisco, pero públicamente, rumbo al 2018. Y hablo de la Iglesia y hablo de él porque yo quiero considerar inclusive ya casi como dos entidades distintas. O sea, la Iglesia obviamente que tiene sus aspiraciones políticas también, o sea, la Iglesia es un instituto político fundamentalmente, pero el cardenal también tiene un grupo político, y es un grupo político que está actuando inclusive dentro del grupo político de trabajo del actual presidente municipal, que como todos sabemos tiene intenciones para ser candidato a gobernador. Entonces, lo que está haciendo el cardenal emérito Juan Sandoval es aprovechar sencillamente una coyuntura para presentarse y para ejercer cierta presión con respecto a uno de los candidatos a la gubernatura para el 2018. Todos sabemos, por supuesto, que la Iglesia es un poder terrenal, y es un poder terrenal que en México ese poder ha hecho muchísimo daño. Me estoy refiriendo a la Iglesia como institución política, a la Iglesia Católica como institución política, y que también es una institución que cuida de sus intereses económicos. Para nadie es un secreto la muy estrecha relación que guarda la Iglesia Católica Mexicana, y específicamente la Iglesia en Guadalajara, con grupos de poder económicos muy fuertes, la influencia mutua que tienen unos con otros. No hay un grupo económico fuerte en Jalisco que no tenga injerencia en la Iglesia, o
viceversa. La influencia que tiene el cardenal, la figura del cardenal con estos grupos económicos es muy fuerte, es muy pesada. Entonces la Iglesia también está cuidando sus intereses económicos de ella y cuida también los intereses económicos de los grupos cercano a ello. Esta forma de actuar la hace normalmente por medio de posiciones o áreas de interés que siempre mantiene con respecto a los gobiernos. Si nos vamos nosotros a un esquema ya de pueblos, por ejemplo aquí en los pueblos de los altos de Jalisco, sobre todo de los altos nortes de Jalisco, pues hay lugares en donde para hacer cualquier cosa se le consulta, el presidente municipal le consulta al cura del lugar. Hay lugares, por ejemplo, Unión de San Antonio, en donde constantemente, y San Julián y varios otros lugares del norte de los altos nortes de Jalisco, en donde el cura es una presencia constante en los actos políticos del presidente municipal, inaugura calle, bendice instalaciones, etcétera, etcétera. O sea, hay una relación muy estrecha entre los mismos gobiernos y los intereses de la Iglesia. Esto también sucede en el gobierno de Jalisco y en el ayuntamiento de Guadalajara, en donde hay elementos que están insertos en esos ayuntamientos, en esos gobiernos que responden a los intereses de la Iglesia. ¿Cuáles son? Pero vamos a estos días que, insisto, están haciéndose visibles rumbo al 2018. ¿Cuáles han sido las estrategias para hacer presión? Bueno, vamos poniendo que son estrategias sueltas, por ahí aisladas, como les gusta llamarlo. Hay una carta del 8 de agosto que le manda la diócesis de San Juan de los Lagos al presidente municipal de Tepatitlán, en donde le exige, porque al final así es una exigencia total, suspender un espectáculo llamado Circo del Miedo, que se iba a presentar en el núcleo de la feria de Tepatitlán a partir del 17 de este mes. Creo que no se hizo el Circo del Miedo, no estoy seguro. Sin embargo, es una carta de presión de la diócesis de San Juan de los Lagos al presidente municipal de Tepatitlán. Esa ya es una presión de la Iglesia frente a un poder político civil establecido. Por otro lado, está llamando a la movilización de grupos ciudadanos. Este día 18 hicieron una llamada reunión de líderes en el Colegio Mattel para exponer, cito, las acciones en defensa de nuestra fe y de nuestros derechos. O sea, un grupo de personajes ligados a la Asociación de Padres de Familia, a todas estas asociaciones de familias por no sé qué cosas, en donde se van a reunir para ver qué acciones van a tomar. Obviamente no se descarta la movilización. Podríamos decir que esto es el amague a través de la sociedad civil, de los grupos civiles muy relacionados con la Iglesia, en donde se van a poner como colegios particulares de padres de familia, como lo vimos en la marcha del odio, se van a poner como agredidos o agraviados por algunas actividades del ayuntamiento, específicamente esta. Y no dudo que salgan a la calle en una marcha como esa marcha del odio. Dice las acciones en defensa de nuestra fe y nuestros derechos. Y también están activando a diversas organizaciones al interior de la arquidiócesis, al interior de la Iglesia, que dependen directamente de la arquidiócesis, por ejemplo, de la adoración nocturna de Guadalajara. Y vemos cómo los políticos, hace poquito habló por ahí un diputado, cómo están copiando este lenguaje, por ejemplo, en este caso la adoración nocturna mexicana, en donde dice a lo bueno se le considera malo y a lo malo bueno. Voy a citar un pedacito de la carta de la adoración nocturna mexicana, en donde dice: para no caer y dejarse llevar por estas corrientes perversas que atentan contra nuestros valores cristianos. Los católicos de Guadalajara hemos sufrido un fuerte agravio de parte de nuestras autoridades tapatías. Con el propósito disque de promover el arte, han instalado en una de sus avenidas más importantes una escultura llamada sincretismo. Lo peor es que involucra a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, patrona de la adoración nocturna, etcétera, etcétera. Entonces ellos van a empezar a hacer lo que le llaman, apliquen una intención especial de desagravio. ¿Qué está pasando con todo esto? Pues lo que comencé diciendo en este comentario, esto no tiene nada que ver con el arte, no tiene absolutamente nada que ver con las representaciones del proyecto de arte urbano, tiene que ver con la postura de la Iglesia frente a los poderes políticos establecidos. Es una medida de presión rumbo al 18.
y de pasada manifestarle su descontento por la última manifestación en sus festejos de la Iglesia La Luz del Mundo. La Iglesia Católica Mexicana quiere ser la única representación de religiosidad de los tapatíos, no quiere perder ese papel, esa posición ganada desde hace muchos años a fuerza de mentiras, de presiones, de poner a personajes dentro de la esfera de lo político, no la quiere perder, y ahora pues simple y sencillamente a través de una de las peores figuras en esa iglesia, como es el cardenal emérito Juan Sandoval, pues están nuevamente haciendo presión sobre el poder civil. Yo creo que esto tendría que ser inaceptable para los ciudadanos, porque los ciudadanos elegimos con voto a quienes nos representan civilmente. La iglesia es otro asunto y no creo que sea asunto de ellas marcarle a los ciudadanos los gustos en las corrientes estéticas. Ese es mi comentario para el día de hoy. Claro, podríamos, doctor, dividir en dos temas esta discusión, ¿no? Una parte sería qué ha sucedido en nuestro país justamente con el sincretismo, y bueno, nada más habrá que revisar cuántas iglesias se construyeron con las piedras que alguna vez formaron los templos de los dioses de los pueblos originarios. Y la otra parte sería, pues esto en lo que usted hace énfasis, que es el espacio público, la vida cultural y la vida ideológica de un país que corresponde a sus ciudadanos, además un país en donde muchas iglesias conviven. Sí, exactamente lo que yo estoy planteando es que el primer punto no les interesa absolutamente para nada. La idea del sincretismo a la Iglesia no le interesa para nada, de hecho la rechazó desde un principio. Por eso no hubo sincretismo en el mejor sentido de la palabra, sino que hubo una imposición de ídolos, de valores, etcétera, unos por otros. Meten en donde había pirámides, metieron iglesias, etcétera. O sea, digamos que es un sincretismo muy forzado. El sincretismo se da más bien en términos culturales, en lo que la misma Iglesia ha llamado, en algunas manifestaciones, ha llamado casi como les ha llamado, como si fueran ateas estas manifestaciones. Por ejemplo, manifestaciones de los pueblos indígenas que son rechazadas por la Iglesia, pero los pueblos indígenas sí están ejerciendo un determinado tipo de sincretismo. Claro. En este caso, a la Iglesia Católica no le interesa el debate sobre el sincretismo, no le conviene, por supuesto, pero lo único que le interesa es mostrarse como una fuerza política activa dentro de la misma Iglesia, como esta corriente que está encabezando el Juan Sandoval, y por otro lado activa frente a los poderes políticos y frente a las elecciones que vienen en 2018. El sincretismo como cultura no creo que a la Iglesia en este momento le interese para nada. Es un tema que estaba dormido o muerto en la discusión interna de la Iglesia Católica Mexicana. Claro. Doctor, como siempre, un placer escucharlo. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias igualmente, el doctor Roberto Castellán. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información.